Bueno, buenas tardes, hermanos. Me da Dios me da la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y pues yo les quiero compartir algo de mi testimonio, ¿verdad? Quiero leerles antes que nada un versículo, dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Bueno, este es un versículo que fue el primer versículo que me aprendí. ¿Y saben por qué? Porque yo a la edad de 9 años perdí a mi papá y después de 3 años perdí a mi mamá. Y fue una etapa difícil. Todos, pues, imagínense, yo era una niña, éramos cinco hermanos, bueno, cuatro y yo, 5 hermanos, y yo era de las más grandes y era una etapa fuerte y difícil para mí. Yo me acuerdo muy bien que mi mamá tenía una amiga y esa amiga venía aquí a la iglesia. Y esa hermana, me acuerdo muy bien que vino aquí con el pastor y ella le había comentado que nosotros cuatro nos habíamos quedado sin papá y sin mamá. Y me acuerdo muy bien que esa hermana vino y ya le explicó al pastor y el pastor oró y le dijo: hermanos, vamos a orar para que esos niños vengan aquí a la iglesia. Y me acuerdo yo muy bien, en ese tiempo nos habíamos quedado con mi hermana la más grande, y mi hermana ella estaba casada y nos habíamos quedado con mi hermana. Y después de eso me acuerdo muy bien que fue un sábado cuando fue el hermano Rocha a visitarnos, y el hermano, pues yo dije, pues nos vamos a separar de mi hermana la más grande. Y me acuerdo muy bien que él nos llevó y nos explicó que teníamos que venir para acá. Y me acuerdo muy bien que yo lloraba mucho. Es lógico que éramos muy chicos, mis 4 hermanos, y bueno, mis 3 hermanos y yo. Y me acuerdo muy bien que el pastor decidió hacer una casa hogar, y por nosotros está esa casa hogar. Y pues no me da pena, y no, al contrario, Dios, Dios me ha dado el consuelo, Dios me ha dado el contentamiento que muchas veces la gente no lo encuentra. Y gracias a Dios, porque Dios me dio esa oportunidad de estar ahí en esa casa hogar, y fue un propósito. No lo entendemos a veces por qué pasa, pero Dios tiene un propósito, y a veces nos sentimos mal, pero Dios tenía ese propósito desde que nosotros naciéramos. Yo les voy a leer otro versículo que dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es un versículo bonito, y a mí en particular es un versículo favorito mío, porque dice aquí, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora entiendo el propósito de Dios. Ahora sé que Dios tiene algo especial para mí, y dice aquí la palabra de Dios, dice: olvidando ya ciertamente lo que queda atrás. Como a veces nos, nos, nos quedamos dolidas por lo que pasó de la vida pasada, pero Dios nos hace olvidar y Dios nos da el consuelo para seguir adelante. Dice así: y extiéndome a lo que está delante. Mi meta es seguir sabiendo que Dios tiene un propósito, y dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios no se equivoca al hacer las cosas, y cuando cuando estaba en la casa hogar y entendí el propósito de Dios, no hay por qué amargarse, no hay por qué decir por qué Dios lo hizo, ¿verdad? Dios tiene un propósito, y cómo me maravillo cómo Dios tuvo un propósito al hacer las cosas, cómo Dios cada paso para yo seguir. Y ahora le quiero dar gracias a Dios porque pues Dios me ha permitido estar ahí con mi esposa en la iglesia infantil, y cómo Dios nos ha bendecido mucho, y cómo Dios, ¿verdad?, es tan bueno. Y más que nada, como dice aquí en el versículo, en 2 Timoteo 4:17, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Como a veces, ¿verdad?, va a haber luchas, va a haber dificultades, y como ahora que pues gracias a Dios que sigo adelante,
cómo el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Y es un versículo que siempre que lo veo me recuerda que no estaba sola, al contrario, Dios estaba a mi lado y Dios me daba fuerza y fuerza para seguir adelante. Después de tiempo, cuando yo estaba aquí en la iglesia y estaba en la casa hogar, me enteré que mi hermana se había fallecido y fue un golpe más fuerte porque era mi hermana la más grande, pero me acuerdo muy bien que cuando ella falleció, Dios me dio este versículo que fue de consuelo para mi vida. Dice así, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Dice: por cuanto en mí he puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto porque ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él yo estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios me dio ese consuelo cuando falleció mi hermana la más grande, y ella, hubo un tiempo que no querían saber nada de Dios, y al último como ella fue salva, antes de que ella muriera, ella tomó la decisión de aceptar a Cristo. Pero yo le quiero dar gracias a Dios porque Dios tiene un propósito, hermanas, y yo nomás les quiero decir esto: no hay por qué desanimarnos por cosas que nos pasan. Dios nos permite pasar por eso, y Dios como nos hace batallar a veces, y como Dios nos hace ver las cosas, que eso es para ayudarnos para bien. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque me dio un esposo que Dios le ha usado grandemente, como, ¿verdad? Dios lo ha usado, y cómo nos ha usado ahí en la iglesia infantil. Y pues yo estoy muy contenta, hermanas. Yo quiero seguir adelante hasta que Dios me lo permita, y no hay por qué sentirme mal, por qué desanimarme, sino al contrario, estar agradecidas por el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y estar agradecidas porque Dios nos muestra ese propósito día con día. Entonces, ya era todo, hermanas, y pues fue algo rápido y sí me siento nerviosa, pero pues ojalá que sea de bendición, hermanas. Gracias.